8:33. Estamos de vuelta ahí ya, pero así, levantando las manos. Levantando las manos. Es que estábamos conversando intensamente de la Está misma todo muy entrevista, intenso. ¿cierto? Que terminó recién con uno de los candidatos a la gobernación metropolitana. Pero presentemos a nuestros panelistas. Así es, ya están con nosotros como cada jueves don Carlos Ominami, presidente de Chile 21, y Rodrigo Villa, director del área de Política y Sociedad Civil de Libertad y Desarrollo y director del Centro de Educación Ciudadana de la Universidad San Sebastián. Como siempre, muchísimas gracias. Un placer que estén aquí. Gracias por la posibilidad. Oye, Hola, ¿qué ¿qué está tal? Buen generando? día. Estamos a ¿cuánto? A 10 días de la elección de gobernadores y esto está tomando fuerza. Por una parte, entretenido, pues las elecciones municipales fueron media floppy en el sentido de de cómo se movilizaban las emociones. Pero esto está levantando emociones, ¿ah? Nadie podría decir que no. Cierto, ahora yo espero que esto sea una definición respecto a quién puede ser el mejor gobernador para la región metropolitana. Y en ese caso creo que claramente Claudio Rego tiene las competencias, tiene la experiencia, tiene... Ha sido de todo. Sin ver electoral todavía. Pero yo digo, Rodrigo, lo siguiente, que esta es una elección sobre la gobernación para la gobernación metropolitana, para ver cómo se va avanzando en autonomía, cómo se va avanzando en mejorar la implementación de los proyectos. Es una cantidad muy importante de recursos y no es un plebiscito respecto al gobierno. Eso es lo que yo quisiera insistir, y creo que desgraciadamente la derecha insiste mucho en esto de que es un plebiscito, y yo les digo, si por casualidad, cosa que creo que no va a ocurrir, llegar a ganar Francisco Rego, se van a pegar un balazo en los pies. ¿Por qué? Porque no es una persona que probablemente va a tener que estar un año en vitrina antes de la elección presidencial, y yo creo objetivamente que él tiene grandes competencias como comunicador, grandes competencias para ser animador de debates, pero creo que tiene muy pocas competencias para ser gobernador de la región metropolitana. Rodrigo Villa. Oye, primero que nada, creo que tenemos que cumplir con el país. Son 11 elecciones. 11 elecciones, sí. 11 elecciones, 11 Sí, regiones. claro. Por lo tanto, creo que está el 80-85% de la población nacional comprometida con este proceso electoral, ¿ya? Y aquí se habla mucho, estuvo Rego ayer 1, Rego 2 hoy día en la radio, pero está Valparaíso, Concepción, Arica, etc. No, nosotros estamos organizando nuestros próximos pero debates. no para la radio, sino que quiero decir que nuestro Para el análisis país. tiene que ser país, ¿ya? Y en ese sentido, nosotros tenemos gobernadores, la mayoría de los que están en las regiones, hay gobernadores incumbentes. ¿Qué quiere decir eso? Gente que está ejerciendo el cargo y que va a la reelección. Valparaíso es un buen ejemplo de ello, no así Concepción, Biobío. Entonces, la pregunta es, ¿qué han hecho esos gobernadores? ¿Qué ha hecho Claudio Rego en la metropolitana? ¿Qué han hecho los gobernadores en ejercicio? Y los gobernadores, en definitiva, son bastante cuestionados por la ciudadanía. Y son cuestionados porque aquellos que han tomado la línea de estar detrás de los ministros de Estado cada vez que hay una conferencia, y el mejor ejemplo es Claudio Rego, ¿no es cierto?, que fue el gobernador de Boric en la región metropolitana. Más que el delegado presidencial, el que estaba en las pautas comunicacionales de seguridad, el que estaba en Que las también, pautas. perdón, para ser justo, que también ha peleado con el gobierno Pero por al final, los temas de seguridad. al final, cuando se produjo el tema de la cárcel, ¿no es cierto?, la inversión de la Y cárcel. de la presencia militar en las pero, calles. Pero ahí fue, sí, ahí fue el punto de inflexión, pero estábamos entrando pero a la para hacer campaña. el punto Para ahí. mí es un instrumento, él tomó una decisión instrumental en favor de separarse del gobierno. El que genera, ¿no es cierto?, racionalmente esta decisión o transformar esto en una decisión de plebiscito es el propio Claudio Rego. Porque él estuvo todo el rato con el gobierno, parecía el edecán de la ministra Toá cada vez que había una pauta en la región metropolitana. Y yo creo que la gente con Claudio Rego, y lo mismo pasa con el gobernador de la quinta región, de Valparaíso, ¿no es cierto?, son gobernadores que no han hecho su gestión. Y Pepa Hoffman de la UDI, Francisco Rego de Renovación Nacional, están desafiando eso, una mala gestión, ¿no es cierto?, apoyando a un gobierno que también tiene mala gestión. Y la respuesta, bueno, Yo la respuesta es la siguiente. pero yo quería decir, no me quedó la respuesta clara frente al disparo en los pies. ¿Ustedes encuentran que Francisco, más allá de Claudio Rego, Ya, que perfecto. Francisco Rego es, con la experiencia que tiene, que todavía yo no entiendo cuál es en términos de gestión, no de programa de televisión o de otras cosas, ¿ustedes encuentran que es el mejor candidato para Yo creo ser que el es gobernador de la región un metropolitana? muy buen candidato porque además tiene equipos y no representa un proyecto individual, personal como lo ha sido Claudio Rego. Claudio Rego estuvo con la derecha cuando le pidió el voto hace un par de años atrás, después de eso estuvo con la Iracijase cuando correspondía estar porque marcaba bien en la encuesta. Claudio Rego es parte de un proyecto de la centro derecha. Él va a tener equipos, él va a De la dirigir. centro derecha. Por supuesto, él Claudio, representa a Claudio Chile Rego. Vamos. Perdón, Claudio, me confundí, sí, perdón. Francisco un Rego. problema. Sí, Francisco Rego, pero Francisco se escribe distinto a Claudio, uno de Chile Vamos y otro es del actual oficialismo. Bueno, Francisco, ¿no es cierto?, es parte de un equipo. Chile Vamos tiene equipos para poder
Para apuntalarlo por la no, falta no apuntalarlo, porque eso es peyorativo. Para poder... La respuesta, y la dio él también ayer, a nosotros nos dijo, cuando le preguntamos qué habilidades tiene, qué capacidades tiene de gestión, y él dijo, tengo equipo. Pero o sea, supuesto, hay un equipo pero para, si para saldar lo que él no tiene. No ha hablado. Sí, pero está 30 segundos, si no me deja la pelota dando bote. A ver, ¿es una gestión compleja la de gobernador? Sí. Maneja recursos, etcétera. Eso se hace con buenos equipos y lo que se requiere es un buen director, un buen ejecutivo, un buen líder que nos pueda articular esta capacidad operativa de administración y de gestión. Tres cosas hay para confrontar el punto de vista con Rodrigo. Uno, yo creo que Francisco Rego es un gran candidato, es un muy buen candidato que sintoniza bien con estos tiempos críticos, de molestia, de malestar de la ciudadanía, pero yo no creo que haya que ser un gran gobernador, para decirlo francamente. Son dos cosas distintas ser candidato a poder cumplir con la función posteriormente. Segundo, esto de que se vinculen con el gobierno. No conozco bien la situación. Ustedes han tenido solamente uno de los 16 gobernadores del país, por tanto, entonces poca experiencia para poder juzgar cómo lo hacen en ese campo. Pero es evidente que los gobernadores hasta el momento son gobernadores con poca facultad y dependen muchísimo de lo que haga el gobierno central, y por eso me parece a mí que es bastante evidente la presencia permanente, regular de los gobernadores justo con el gobierno. Y tercera cosa, lo escuchaba ahí cuando usted le preguntaron a Francisco Rego, a ver, ¿cuál es su primera medida? Usted va a enganchar con la ciudadanía. Dice, no, yo voy a hacer una auditoría respecto a la gestión anterior. Yo francamente creo que es una mala noticia también para la gente. Sí, hay algo que esta mañana entrevistamos también a Ignacio Briones en Primera Pauta. Y yo creo que él hizo un punto bien interesante cuando dice, ojalá que el mundo de la política sepa empezar a elegir buenos candidatos que no solo permitan ganar, sino que sostener la gestión, porque lo que hoy día el país está llorando a gritos en todo sentido, gobierno central, en regiones, es saber gestionar. La experiencia de Katy Barriga fue una mala experiencia y era una muy buena candidata, tanto que en algún minuto en la centro derecha me decían, oye, podría ser una candidata presidencial porque tenía mucho arrastre, pero termina siendo una candidata en prisión preventiva por delito. Entonces, también está esa responsabilidad, ¿no? El tema de la experiencia para poder gestionar no solo los equipos, sino que el liderazgo de la figura. ¿Cómo lo ves tú, Rodrigo Villa? Lo de Katy Barriga es una mala experiencia. Completamente de acuerdo, y ese es el gran desafío de la política y lo que le va a dar credibilidad a la política o recuperar la credibilidad. Pero también cómo se hace un zoom y se observa, ¿no es cierto? Porque hoy día hay hechos, judiciales que la ponen a ellas en primera tribuna. Pero esto, a ver, ¿cuántos alcaldes, ¿no es cierto?, hoy día están siendo investigados por la justicia? ¿Cuántos están con prisión preventiva? Muchos, por lo mismo. Mucho. Porque Entonces es un tema, por eso no estoy diciendo que estoy en desacuerdo con Briones, sino lo que digo, sí, es el desafío de la política, pero esto está en todas partes. Y yo creo que lo que uno debiera pensar, Carlos, y yo escuché a Briones en la radio, es qué medidas efectivas tenemos para mejorar los controles a nivel de los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Es una modernización que se quedó atrás. La Contraloría tiene contralorías regionales, pero con poco personal. Yo lo que me gustaría de la nueva Contralora es que hiciera una propuesta seria, consensuada, para mejorar la capacidad de fiscalización en los gobiernos locales. Requieren dos cosas: algunas modificaciones legales, porque tienen niveles de autonomía preocupantes en lo de gestión financiera, y segundo, gente operativa que esté mirando. ¿Ya? Sabemos que hay un problema. Los CORES y los consejeros comunales no son verdaderos fiscalizadores. No hubiéramos tenido el tema de las fundaciones. Algo pasa ahí. Sí. Entonces, ¿qué modificación? Deben ser cositas muy pequeñas que hay que hacer. ¿Te fijas? Entonces, con esa mirada a largo plazo que hablaba Briones, que la comparto plenamente, es esto. Tenemos la oportunidad de hacerlo. ¿Te fijas? Mejorar la capacidad operativa de la Contraloría para que fiscalice efectivamente y qué modificaciones de leyes se requieren para estas cosas. Y probablemente yo creo que durante un tanto tiempo se ninguneó la política profesional. Yo hago chapó, creo que la política tiene que ser un ejercicio profesional porque los países requieren, ¿no es cierto?, de gente que sepa hacerlo. ¿Por qué lo digo? Porque también en este minuto el país tiene una disyuntiva enorme. Tenemos una situación grave en los temas de seguridad. Rodrigo Villa, tú fuiste subsecretario del Interior. No es ahora, esto viene arrastrándose de mucho, ni siquiera es lo de Sebastián Piñera. Viene el tema de la seguridad hace mucho rato y ahora se nos cruza la economía, es decir, hay otro, como se diría, palo en la bicicleta y esos dos temas... Pelo en la sopa. Claro, esos dos temas van a frenar la bicicleta y para la ciudadanía el momento no es bueno. Entonces,
quizá eso requiere que la política de respuestas con figuras que tengan experiencia. Carlos Omina. No, ¿Cómo ven ese vértice hoy día? Estoy completamente de acuerdo. Eso además se plantea distintos tipos de problemas, algo que sobre lo cual hemos conversado en este programa y que yo espero pueda prosperar a partir ya del final de la segunda vuelta de la elección de gobernadores, que es el tema de la reforma política. O sea, la verdad, tenemos un problema muy, muy delicado. Yo lo digo con bastante respeto, pero creo que las condiciones de funcionamiento del Parlamento hoy día son malas. El personal, los elencos, la forma como se está legislando. Ayer veíamos unos diputados peinándose en la discusión la verdad es que aquí hay un problema bien serio, porque ¿qué es lo que ocurre? Que en la medida en que la política se va desprestigiando, yo me acuerdo, no sé, cuando partimos en la transición en el año 90, pero la cantidad de jóvenes, los buenos alumnos de las universidades, de los colegios que querían participar hoy día de la actividad política, hoy día eso no pasa así. La gente simplemente huye. Muchas veces los mejores huyen del ámbito de la política, del ámbito del Parlamento, y van quedando la gente que tiene el cuero más duro y que no son necesariamente los mejores. Entonces, esa es una cosa. Ahora, como ustedes dicen, se cruzó la economía. La verdad, Claudia, es que la economía se nos viene cruzándose bastante tiempo. Hace más de 10 años que estamos prácticamente estancados. Tenemos una productividad que crece cero y siento que en eso la verdad es que estamos todos al debe. Derechas, centro e izquierda, porque aquí la tendencia al estancamiento desde finales de los 2000, de la primera década de los 2000, hace por lo menos 15 años atrás, es algo que ha recorrido gobiernos de distintos signos y la verdad es que nadie ha sido capaz de poner por delante una estrategia de desarrollo, una política industrial. Pero este gobierno además, hay que reconocer que en el comienzo del gobierno ni siquiera existía la palabra crecimiento, no estaba en ninguna parte Es cierto, yo creo que es cierto y las consecuencias están a la vista. Yo creo que yo extraño lo siguiente, esta semana ha sido muy clara. El gobierno, ha sido muy claro el gobierno, el presidente, la ministra en materia de seguridad y el ministro de Hacienda, para explicar o desafiar o emplazar, ¿no es cierto?, porque cada uno tuvo un estilo distinto respecto a las materias que les corresponden. Pero en los tres casos, yo siento que el gobierno, sus autoridades máximas, tienen cero empatía con las consecuencias que está teniendo esto que llamamos los problemas de crecimiento, que llamamos el aumento del problema de seguridad. Cuando el presidente ayer explica lo que pasó antenoche respecto a los asesinatos, lo primero que hace, ¿no es cierto?, es desafiar a la oposición. El ministro de Hacienda, cuando explica el bajo crecimiento, el IPC, etcétera, cero empatía con la economía familiar. ¿Ya? Y aquí lo que están sufriendo son personas de carne y hueso. La gente se está endeudando para poder terminar el mes. ¿Ya? Y eso se produce por un problema de falta de crecimiento, de inflación, etcétera. Hoy día parece que es más rentable o posible mejorar tu condición familiar económica en el mercado informal, por lo cual estás postergando todas tus posibilidades de tener una jubilación futura decente. Entonces, yo creo que este gobierno perdió la sintonía con la realidad de la gente. Tú dices la inseguridad viene hace mucho tiempo, ¿cierto? Pero el tipo de delito y la percepción de inseguridad es brutal. Hoy día 9 de cada 10 piensa que lo van a asaltar en la vuelta a la esquina. Eso no es calidad de vida. Entonces yo creo que el gobierno debiera partir por tener un poquito más de empatía con la gente. Pero lo que dijo el mismo presidente Boric ayer, que parte su primer discurso, digamos, de la mañana, su primera actividad diciendo, esta madrugada no fue una madrugada fácil, fue una madrugada difícil. Pero después le pega a la oposición. Espero que no le pidan el cargo a fulano, sutano, merengano. Si el tema es otro. A partir de esta realidad y esta mañana triste, porque fue dramática, vamos a hacer 3 cosas, 4 cosas. Le he pedido a la ministra que haga esto otro, le he pedido a Carabineros esto. Ir a ver a la familia. Un ministro, ¿cuántas veces hemos visto un ministro o subsecretario que vaya a ver a la familia, a la víctima? ¿Te fijas o no? Cuando se habla de que aquí hay contención social, etcétera, ¿quiénes son los que dan la contención? Entonces, yo creo que la dimensión humana de los problemas que estamos viviendo se perdió. Este gobierno perdió esa beta, ¿ya? Y yo la reclamo porque creo que para efectos de la contención ciudadana es urgente. Un buen punto ese, el de la contención social. Yo comparto con Rodrigo eso. Yo creo que efectivamente que hay que tener empatía con las víctimas. ¿Y no ha habido? Yo creo que falta.
Y no es medio populista eso, perdona, pero voy a poner, va a ser abogado al diablo, no es medio populista cuando vemos ahí a las autoridades yendo. Es lo más duro que hay. Me tocó ir a víctimas que cuando mataron a un carabinero y a la familia. Y son gente que está, o sea, la verdad que te quieren sacar. Yo estuve en la casa de Luxi Macay a la mañana siguiente después del asesinato, con la casa quemada, ¿ya? La sensación era, me matan a mí, sí. o ¿me entiendo? Pero al final te lo agradece, porque uno va con los psicólogos, va con la ayuda que el Ministerio del Interior tiene. Yo creo que... O sea, es una ayuda real, a eso voy, no es para la tele. Es una presencia. Que si no va a estar el narco ahí, si no va a ser el narco el que va a ofrecer, estoy viendo que cambió el sentido del delito, ¿no es cierto? Entonces, ¿es el Estado o es el narco? ¿Ya? Y el Estado no puede olvidarse de esa parte humana que hay detrás, que es un drama detrás de una persona que perdió el empleo o una persona que sufrió un asalto, portonazo o lo que sea. O sea, es lo que siempre se dice, la presencia del Estado en situaciones como esta, que con sensibilidad, no un Estado que llegue en taxi, sin fanfarria, sino que... sin, ¿me entiendes? Yo creo que hay Carlos, mira, tú también crees eso. Yo comparto eso, creo que hay que, no sé, caminar, ahora, caminar sobre los pies. Si hay un presidente empático es Gabriel Boric. Es raro todo esto, eso es cierto. Sí, pero están encerrados, o lo tienen encerrado. No, yo creo que no creo que lo tengan encerrado. Creo que es un presidente por lo demás bastante autónomo. Creo que lo ha demostrado, toma decisiones finalmente de acuerdo con su propio criterio, sin que necesariamente los propios partidos estén informados de las decisiones que se adoptan. Entonces creo que no es el problema. Pero yo comparto lo de Rodrigo en el sentido de que hay que tener empatía con la gente, que la gente lo está pasando mal, efectivamente. No son tantas las personas, son demasiadas las personas que sienten que están amenazadas. Cuando pero es típico el caso, uno le pregunta, ¿a usted le ha pasado algo? No me ha pasado nada. Pero, claro. ¿Tiene miedo? Sí, tengo miedo. Y piensa que ya pasa, sí, que mi rutina. ¿Cree que le va a pasar? Pero a diferencia digamos, de tal vez 10 años atrás, la mayoría de la gente, si no le ha pasado algo, te dice, sí, pero a mi vecino, conozco a alguien que le pasó. A mi alguien sí le ha pasado. Pero hace 10 años atrás te habían robado el reloj, sí, el celular. Hoy día te entraron un turbazo, 10 personas a la casa. La persona sabe que al vecino le pasó eso. Ya. Entonces es distinto, ¿entiendes? Oye, la calidad del delito. En esta perspectiva, cuando la encuesta Academia el domingo pasado no nos habíamos visto, muestra que hay un 81% de chilenos que mira con simpatía la figura de Nayib Bukele. ¿Usted no les da un poco de frío en la espalda? A mí me da frío en la espalda. ¿A ti, Rodrigo? No, yo creo que hay que entender por qué la gente... No, sí, evidentemente. Fija, ¿no? Sí. Aquí la gente está demandando, requiere certezas en cuanto a seguridad. Bukele es un fenómeno que existe en un país con ciertas características que son muy distintas a las chilenas. Otra cosa es la discusión de política pública, en donde los derechos humanos y todas las variables de institucionalidad tienen que estar presentes respecto a si eso es aplicable entero o parcialmente a Chile. Yo creo que sí hay algunas medidas. Creo que el sistema carcelario, no sé, con la segmentación, que no es de Bukele, viene de Italia, es un elemento que uno tiene que analizar con de forma interesante, pero no me parece, antes que me retes, Carlos, que sea, no me parece que tengamos personas detenidas sin un debido proceso. Y eso creo que es condenable aquí o en El Salvador. Y eso, esa parte de Bukele ¿no te parece? Por eso no me gusta. Yo me metí harto en el tema, lo conozco relativamente. En el caso de El Salvador, el 1% de la población está presa. Es un país pequeño, son 3 millones de habitantes, eso hace como 30.000, poco más de 30.000 presos. Si uno aplicara el mismo criterio, el 1% de la población en el caso de Chile daría 200.000 presos. En la actualidad tenemos cerca de 60.000. Es importante además decir lo siguiente, que en 7 años hemos pasado prácticamente de 40.000, o sea, el 2017 teníamos en torno a 40.000 y hoy día estamos cerca de 60.000, se han aumentado en 50%. Entonces, decir que hacer la política de El Salvador para dar una referencia significaría pasar de 60.000 a 200.000 presos. Es decir, multiplicar por más de 3 el número de presos que hoy día sabemos que es totalmente excesivo y que está haciendo que las cárceles estén completamente abarrotadas, estén colapsadas. Entonces, es una política total y absolutamente impracticable desde el punto de vista práctico, más allá de los problemas de derechos humanos que esto plantea. Ya, pero hay algo detrás, porque tal vez la gente al decir eso, que le gustaría un liderazgo parecido al de Bukele, no está pensando en meter a toda la gente a la cárcel, sino que en una cosa como de mano dura, de realmente ir decidido en contra de los criminales. ¿Qué es lo que leen ustedes de manera más profunda que hay ahí? Porque no es que todo Chile se volvió... Pero Connie, yo creo que la gente no hay claridad hoy día en el país. Eso habría que hacer un esfuerzo pedagógico para explicar que en 7 años se ha aumentado un 50% la población penal en Chile.
Eso no habla de una política de mano dura. Habla, por el contrario, de una política en donde la gente se abre un proceso y la cantidad de gente que está en prisión preventiva es enorme. De esa gente que está en prisión preventiva, 2 de cada 3 no van a ser condenados. Muchos de ellos pueden haber estado en prisión preventiva de manera injusta. Entonces, la verdad es que tenemos un problema que es mucho más complejo que simplemente claro, pero cuando la gente cárcel. siente que están, como pasó ayer, que aquí a 2 cuadras mataron a un joven en el corazón de Providencia por robarle, porque ni siquiera parece que era el auto, sino que por robarle una cadena y le pusieron un balazo en la espalda y lo matan. Esa gente que le digas que hay una sobrepoblación carcelaria, no les va ni les viene. Yo creo lo siguiente: hay temas que hoy día la ciudadanía está dispuesta a esperar que maduren y que se solucionen en el tiempo. Y otros que no, ser inminente. No. Y aquí el tema de seguridad, que la gente lo asocia con migración irregular. ¿Te fijas? Son temas que la gente pide soluciones concretas. Y quiero volver atrás, y yo creo que eso va a ser uno de los elementos que le va a pasar la cuenta a Claudio Orrego y a los gobernadores incumbentes. Porque ellos han dicho que están haciendo muchas cosas, pero la gente no ve cambio en la ciudad. Pero el tema migratorio le corresponde a un gobierno central. Pero seguridad. Entrego luces, entrego cámaras. Eso es lo que están diciendo todos los incumbentes en todas partes. ¿Te fijas? Yo creo que ahí hay un tema, y los políticos y los partidos políticos tendrán que buscar fórmulas efectivas, inmediatas para dar respuesta a eso. Yo creo, y con esto termino, hoy día es posible una política de expulsión significativa de migrantes irregulares a lo Donald Trump. Pero por supuesto a lo que hicimos el gobierno del presidente Piñera. Ustedes vieron y ustedes reporteaban cuando salían todos los días, no todos los días, 1 o 2 veces a la semana, salían aviones a distintos países. Ahora, Venezuela, temas de los aviones de vuelta también. Pero sí hay maneras, podemos discutirlo porque es interesante. Hay formas de hacerlo. Hay formas de hacerlo. Entonces, la ciudadanía... ¿Cómo lo haría, Rodrigo? Esa es una conversación muy grande y tenemos el tiempo encima. ¿Deportaciones masivas los mandas dónde? El caso de Venezuela, a Cúcuta con un acuerdo con Colombia, con un consulado en Cúcuta a 30 kilómetros de la... ¿Tú me dices que el gobierno colombiano está disponible para eso? Es un tema que hay que trabajar. Son 8.55. Es un pago por ver. Pero un muy buen tema, lo podemos bajar para la próxima semana. No, ¿desde cuándo la Cancillería tiene que decir pago por ver? La Cancillería tiene que construir realidades. Lo vamos a dejar como tema para el próximo jueves. Sí, de todas maneras, porque está muy bueno ese tema. Son 8.55, Rodrigo Villa, Carlos Minami, interesantísima. Que tengan muy buen día. Buen jueves. Igualmente. Muchas gracias.